Brexit exitoso y traerá inestabilidad. Entonces necesitamos una elección general ahora, porque en este momento tenemos la única posibilidad de hacer esto mientras la Unión Europea tiene su posición o decide su posición. Yo he llegado a esta conclusión. Desde que fui primera ministra dije que no haría una elección hasta el 2020, pero he llegado a la conclusión de que esta es la única forma de garantizar la certeza para los años venideros. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Paola Pejovés y estaré con ustedes esta semana en reemplazo de Josefina Tausen. Farid Cajat, ¿cómo estás? Un gusto volverte a ver. Y nosotros vamos a ir con las informaciones de hoy. Ya lo hemos visto con el anuncio que hoy ha sorprendido a la élite política, periodistas y público en Gran Bretaña. La primera ministra Theresa May convocó a elecciones generales en junio, luego de haber negado esta posibilidad durante meses. Claudia Rebasa, de CNN, con los detalles desde Londres. Una primera ministra convencida, Theresa May, hizo el anuncio a las afueras del número 10 de Downing Street. Gran Bretaña celebrará elecciones generales el próximo 8 de junio. Entonces necesitamos una elección general ahora, porque en este momento tenemos la única posibilidad de hacer esto mientras la Unión Europea tiene su posición o decide su posición. Un anuncio que muchos no esperaban, pero que, según May, le dará a su gobierno el respaldo necesario para continuar las negociaciones para dejar la Unión Europea en los próximos años. May ha enfrentado oposición sobre los acuerdos finales a negociar, no solo por parte de partidos opositores, sino también de su propio partido, el Partido Conservador. Los partidos de oposición, como el Laborista y el Demócrata Liberal, saludaron la convocatoria. La primera ministra de Escocia también celebró el anuncio. Escocia se ha opuesto enérgicamente a salir de la Unión Europea y ha pedido un nuevo referéndum para independizarse del Reino Unido. Durante el referéndum realizado en septiembre del 2014, el no ganó con el 55% de los votos, frente a un 45% que votó por la independencia del Reino Unido. Un sorpresivo anuncio y elecciones en donde May buscaría reforzar su débil mayoría parlamentaria. El Partido Conservador tiene 330 puestos de un total de 650 en el Parlamento. Para muchos, la falta de liderazgo en los partidos opositores le daría una victoria cómoda al gobierno conservador. Pero aún no todo está dicho, pues el Brexit continúa dividiendo al país profundamente. Claudia Rebasa, Londres. Bien, para algunos también es una medida arriesgada de Theresa May. Ella está segura de poder tener un gobierno muy fuerte frente al Brexit. ¿Cómo está, Farid? ¿Qué tal? Tan arriesgada que David Cameron se jugó la carrera política en un referendo sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Él hizo campaña en favor de permanecer dentro del Reino Unido, dentro de la Unión Europea. Y finalmente, claro, cuando él convocó el referendo, la ventaja en favor de permanecer dentro de la Unión Europea era muy cercana a la ventaja que tiene hoy en día Theresa May. Theresa May y el Partido Conservador tienen una ventaja de 21 puntos en las encuestas sobre los laboristas. Y finalmente sabemos cuál fue el resultado. Ganó el Brexit, o sea, la opción por salir de la Unión Europea. El tema aquí es que, claro, ella no va a dejar pasar tanto tiempo entre la convocatoria de la elección y su realización. En el caso de David Cameron, entre la oferta de convocar un referendo y la realización del referendo pasó más de un año. Acá esta elección se realiza en un mes y medio aproximadamente. Entonces la presunción es que en un mes y medio no va a dilapidar una ventaja de 21 puntos. Pero si alguien quiere saber por qué convocó esta elección, básicamente vio las encuestas. Si las encuestas hubieran revelado que estaba 21 puntos debajo de los laboristas, no hubiera convocado elecciones anticipadas. Es que ella se siente muy segura con los resultados de estas elecciones anticipadas, pero también puede haber, y los mismos británicos lo han demostrado, a veces un resultado que no te lo esperabas. El Brexit mismo es. El Brexit fue un resultado, estaba dentro de lo posible, pero no era el resultado más probable hasta muy avanzada la campaña.
La propia mayoría que tienen hoy en día los conservadores en Westminster, en el Parlamento británico, no fue algo anticipado por las encuestas. En todo caso, ¿cuál es la apuesta de ella? No solo volver a reeditar la mayoría parlamentaria con la que ya cuenta, sino tener una mayoría aún más amplia y sobre todo más dócil. Porque la verdad es que cuando dice en su discurso que ha tenido una oposición cerrada de parte de las demás fuerzas políticas, eso sería irrelevante si su propio partido cerrara filas tras su posición, porque su partido tiene mayoría propia en el Congreso. El tema es que su propio partido no está unido en torno a la estrategia negociadora para salir de la Unión Europea, y entonces lo que ella quiere es un mandato popular para su estrategia, que en buen romance es un Brexit duro, o sea, no seguir siendo parte del mercado único, porque en campaña los conservadores hicieron ofertas mutuamente contradictorias. Por un lado decían, vamos a permanecer en el mercado común, pero por otro lado decían, vamos a controlar nuestras fronteras, no vamos a dejar entrar inmigrantes que no querramos que entren en nuestro país, no vamos a tener que aportar al presupuesto de la Unión Europea, no vamos a tener que asumir la legislación de la Unión Europea. Es un retiro completo, o sea, total de la Unión Europea. Sí, pero digamos, mantenerse dentro del mercado común, que era lo más cercano a seguir teniendo las ventajas económicas, sin tener que obedecer las decisiones políticas de la Unión Europea, eso implicaba ir en contra de toda esta otra oferta, ¿no? El tema es que no eran ofertas compatibles. Ahora queda claro que siempre quisieron una salida del mercado común. ¿Tú cómo ves como política ella, esta maniobra de Theresa May? ¿Cómo la ves tú? Es inteligente porque si le sale la jugada, y es lo más probable a juzgar por las encuestas de hoy, si le sale la jugada va a tener el Brexit que ella quiera. O sea, básicamente lo que ella decida lo va a aprobar el Congreso. Eso es un poco la garantía que adquiriría de tener una mayoría más amplia y más leal. Claro, y eso ha sido por fracaso de la misma oposición que ha permitido esta situación, ¿no? Si hubieran tenido una posición mucho más clara, ¿no? Bueno, una de las cosas por las que más se critica al jefe de los laboristas, Corbyn, incluida gente que lo apoya, es que no se jugó decisivamente en favor de la permanencia en la Unión Europea durante el referéndum. Bien, Farid ha hablado de la encuesta. Vamos a ver el panorama electoral que llega con el anuncio de adelantar estas elecciones británicas, según una encuesta del portal YouGov. Bien, estamos viendo intención de voto en el Reino Unido, 44% conservadores, 23% laboristas, 12% demócratas y UKIP 10%. También 44%, fuerte, ¿eh? Sí, y teniendo en cuenta que es un sistema, de distritos uninominales, o sea, se elige un solo diputado por distrito o congresista, ese 44% podría transformarse en 60% del Congreso o algo, bueno, en todo caso más de la mitad del Congreso con seguridad, probablemente una mayoría con una diferencia de más de 100 congresistas sobre la siguiente fuerza. ¿Y cuál es la posición ahora de los laboristas con esta pérdida de fuerzas? ¿Está en su peor momento? ¿Qué va a pasar con él? En un momento, de hecho, el rebote de los demócratas liberales probablemente sea producto del descrédito del laborismo. El laborismo tiene dos problemas. Tiene un líder al que la base del partido ha ratificado hasta en 2 oportunidades a través de su voto, pero al que detesta la gran mayoría de los congresistas de su propio partido. Por un lado, porque está más a la izquierda que la mayoría de los congresistas, pero por otro lado, precisamente porque es un líder gris que nunca ha tenido resonancia en las encuestas, y entonces creen que los va a condenar a una derrota y algunos de esos congresistas van a perder sus escaños. Bien, muy interesante lo que está pasando en el Reino Unido, pero vamos a regresar a nuestra región. Hablemos ahora de Venezuela. La oposición va a realizar mañana, miércoles, lo que prometió será la mayor manifestación contra el gobierno de Nicolás Maduro, que a su vez ha convocado su propia marcha, lo que ha desatado, obviamente, temores de nuevos estallidos de violencia. Veamos. La Asamblea Nacional no quiere que se repitan más casos de represión contra la oposición
El titular del Legislativo, Julio Borges, exhortó a la Fuerza Armada Nacional a permitir el libre derecho de los ciudadanos de protestar contra la crisis este miércoles 19. Ante el golpe de Estado ocurrido en nuestro país y la desbordada represión de la que son objeto quienes legítimamente manifestamos en la calle para que se respete la Constitución y la democracia, llamamos a la reflexión a los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a meditar sobre el papel que están haciendo en este momento de la historia de Venezuela. Aseguró que la movilización del miércoles no pretende ser un llamado a la rebelión, al golpe de Estado o motín contra el gobierno, sino un reclamo que ponga fin a la violación de los derechos humanos y el término de la crisis. El llamado de Borges ocurre luego que los países que integran la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, alertaran sobre posibles actos flagrantes en la marcha de mañana, como prácticas represivas, detenciones masivas e intimidaciones por parte del gobierno. Desde el oficialismo, la canciller Delcy Rodríguez repudió este comunicado suscrito por 11 países y lo catalogó de injerencista. Asimismo, indicó que las fuerzas de seguridad no han reprimido sino contenido la violencia venezolana. Y llaman entonces a que no se reprima en Venezuela por parte de las fuerzas de seguridad ciudadana. Pero en Venezuela no se ha reprimido, en Venezuela se ha contenido la violencia, porque Venezuela, que su fuerza pública lo que ha hecho es contener, proteger a la ciudadanía, proteger que a los ciudadanos no les violenten sus derechos fundamentales, sus derechos humanos, bueno, entonces ellos pretenden decir que hay represión. Absolutamente mentira. Además de la gran marcha de la oposición que tiene como objetivo llegar a la Defensoría del Pueblo, el gobierno nacional ha convocado a una movilización oficialista en la que no solo se conmemorarán los 20 años del rumbo electoral de la llamada Revolución Bolivariana, sino además los 4 años desde que Nicolás Maduro asumió formalmente la presidencia de la República. El anuncio de Nicolás Maduro de aumentar a 500.000 el número de miembros de la milicia bolivariana y de dotarlos con armamento preocupa a Naciones Unidas. Este martes, la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos advirtió que ese tipo de entregas exacerba la tensión y el conflicto en ese país. En otro comunicado, el organismo exhortó al gobierno de Maduro a respetar el derecho de la libertad de expresión y en la libre manifestación y a los manifestantes opositores a no incurrir en acciones violentas en las próximas marchas simultáneas programadas para mañana, miércoles 19. Bien, para seguir conversando sobre lo que está pasando en Venezuela, vamos a comunicarnos con Juan Carlos Hidalgo. Él es analista de políticas públicas para América Latina del Instituto Cato. Muy buenas tardes desde Lima. Buenas noches. Bien, nosotros, queremos poder comentar con lo que está viviendo Venezuela y mañana va a ser una jornada muy intensa, sobre todo cuando están los propios venezolanos enfrentados entre sí. Sí, mañana va a ser un día muy difícil. Ciertamente la retórica del gobierno es preocupante, no solo en el tanto ha dicho que no va a permitir que esta marcha llegue al centro de Caracas, sino que también el presidente Maduro ha hablado de, ha hecho un llamado a los milicianos, a las milicias bolivarianas, a que defiendan la revolución. Y es clara que la referencia es hacia posibles actos de violencia contra los protestantes. Recordemos de que los ojos de la comunidad internacional y aquellos que siguen a Venezuela han estado muy firmes sobre las Fuerzas Armadas, esperando alguna señal de fractura por parte de las Fuerzas Armadas que ponga en jaque al régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta que existe decenas de miles, si no cientos de miles, de milicias bolivarianas armadas que no necesariamente responden a una cadena de mando y que podrían infligir grandes actos de violencia en caso de que el gobierno de Maduro se sienta amenazado y decida recurrir a ellas. Así que hay que tener mucho cuidado. Hasta el momento el régimen de Maduro y en general los gobiernos bolivarianos han evitado incurrir en derramamientos masivos de sangre. Puede ser que eso sea por el hecho de que temen de que eso los que termine de catapultar su caída,
Sin embargo, tarde o temprano una tragedia de estas podría ocurrir. Entonces, ¿se podría esperar que para el día de mañana podrían haber detenciones masivas de jóvenes en las calles de Caracas, cree usted, con ese llamado que ha hecho Maduro? Bueno, todo depende también de la actitud que vaya a tener la oposición. Hasta el momento la oposición también ha evitado choques violentos, precisamente porque sabe que el régimen no se anda con paños tibios. El régimen ha incurrido en represión, el régimen ha recurrido en tortura, el régimen ha recurrido a arrestos. Y muchas personas que participan en estas marchas saben de que ellos bien podrían ser un número más en la lista de prisioneros del régimen o de personas torturadas, y no necesariamente eso es algo que quieran hacer. Así que también depende de la actitud de la oposición. Sin embargo, claramente una marcha masiva de estas es muy difícil de controlar. Estamos hablando de cientos de miles, si no hasta más de 1 millón de personas que pueden estar participando. Entonces, cualquier tipo de escenario puede ser posible. Y en el tema de las milicias bolivarianas, también se da este modelo, esta forma pues de incentivar también la violencia en países de la región. Bueno, hemos visto que esto ha sido un fenómeno muy particular de Venezuela. Aunque los regímenes autoritarios y totalitarios han recurrido a figuras similares. Lo hemos visto con los comités de defensa de la revolución en Cuba, por ejemplo, en donde cada vez que alguien hace una manifestación pública contra el régimen cubano, quienes salen a paliar a esa persona no son las fuerzas del orden oficiales, no es la policía oficial, sino es los comités de defensa de la revolución, que en teoría son civiles que salen a defender al gobierno. Claramente son civiles al servicio del régimen, pero en el caso de Venezuela, en particular, Hugo Chávez instauró esta milicia bolivariana, la armó, la entrenó. Recordemos de que muchos en su momento el régimen de Hugo Chávez compró más de 100.000 rifles Kalashnikov a Rusia, que iban para las milicias bolivarianas. Y bueno, Dios sabe que puede parar una situación en donde las milicias bolivarianas salen a defender la revolución, entre comillas. Están armados y sabemos de que pueden actuar con absoluta impunidad en el uso de la fuerza contra los manifestantes. Y bien, para terminar, señor Hidalgo, sobre el pedido que ha hecho Nicolás Maduro, que ha pedido al pueblo venezolano de insurrección en caso de que él salga del poder. Bueno, el pueblo venezolano está en contra de él. Las encuestas indican que más del 80% de los venezolanos quieren que él salga del poder. El artículo 350 de la Constitución venezolana reconoce el derecho constitucional de los venezolanos a ignorar y a desobedecer un gobierno que se ha vuelto autoritario. Así lo dice claramente el articulado de la Constitución bolivariana. Así que si los venezolanos mañana salen a las calles a hacer un llamado a desconocer el gobierno de Nicolás Maduro y a exigir su salida inmediata del poder, están actuando dentro del marco constitucional. Y es más probable que eso ocurra, de que una gran mayoría de los venezolanos salga a las calles a exigir la salida de Nicolás Maduro del poder, a que una cantidad importante de venezolanos salga a la calle a defender a ese régimen. Nuevamente, hay milicias armadas que pueden atentar contra la vida de los manifestantes, pero de ninguna manera son grupos mayoritarios de la población venezolana. Los sondeos y las encuestas son clarísimos en de que una mayoría abrumadora de venezolanos quiere que Nicolás Maduro salga del poder. Bien, muchísimas gracias. Agradecemos al señor Juan Carlos Hidalgo del Instituto Cato. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en TV Perú Mundo, y sin lugar a dudas vamos a estar muy pendientes de lo que está pasando en Venezuela. Farid, realmente estamos pues a puertas de que pueda pasar cualquier cosa mañana. A ver, en principio, el grueso de quienes se movilizan convocados por la oposición va a movilizarse en una zona de la ciudad distinta a aquella en la que se movilizan los partidarios del gobierno, que también van a salir mañana, probablemente en menor número. Y eso es importante porque generalmente suele haber un cordón de seguridad para separarlos, y además eso reduce el riesgo de actos de vandalismo,
porque, digamos, sectores de la oposición quisieran marchar hacia edificios públicos, claro, como la sede de gobierno, pero no se les permite marchar en esa zona. El tema, sin embargo, es que muy probablemente un sector de quienes se movilicen mañana, no la gran mayoría, pero una parte, quienes han venido movilizando en estos días, sí intenten pasar el cordón de seguridad hacia la otra zona de la ciudad, y ahí es donde probablemente hay enfrentamientos. Habría que añadir que además de las fuerzas de seguridad del Estado y las milicias bolivarianas, están los colectivos, que son una tercera línea de defensa, digamos, del régimen, y que se movilizan en motocicletas, y hay testimonios gráficos y videos donde se les ve portando armas. Y eso es peor aún que el tema de las milicias bolivarianas, porque en principio se supone que las armas de las milicias están en poder de las Fuerzas Armadas, pero nadie lleva cuenta de cuántas armas están en poder de los colectivos. Bueno, pues ojalá que no haya más muertos, que eso es lo que no se quiere, y que sea una jornada que todos tienen derecho a manifestar lo que piensan, pero sobre todo en un ambiente que no tenga violencia. Más bien, nosotros vamos a hacer una pausa en el programa, vamos a regresar con mucho más información, entre ellos con el presidente Donald Trump, que aplica su eslogan de campaña y firma un nuevo decreto para poner a Estados Unidos primero. Volvemos. Vamos a hablar ahora de los Estados Unidos, que endureció a partir de la fecha la regulación de las visas para empleados extranjeros en el sector tecnológico. El presidente Donald Trump también dispuso que el sector público contrate más servicios y productos de empresas y trabajadores del país. Donald Trump está dispuesto a cumplir su promesa de campaña denominada America First, o Estados Unidos Primero. Hoy firmó la orden ejecutiva conocida como compra estadounidense y contrata estadounidense. Este decreto busca que las compras gubernamentales prioricen las adquisiciones de productos estadounidenses en contratos federales, apoyando a las siderúrgicas locales. Además, endurece la entrega de visas H-1B, es decir, el permiso de trabajo para extranjeros, principalmente dedicados al sector tecnológico. Esta acción histórica declara que la política de nuestro gobierno es promover y usar de manera agresiva los bienes fabricados en Estados Unidos, asegurando que la mano de obra estadounidense sea contratada para hacer el trabajo. De acuerdo con Trump, Estados Unidos ha perdido 70.000 fábricas desde que China se unió a la Organización Mundial del Comercio, por lo que, según él, es necesario impulsar el retorno de la prosperidad con la orden compra estadounidense y contrata estadounidense. Durante su discurso en Wisconsin, Trump también amenazó con abandonar el NAFTA, luego de llamarlo malo para el país, para las empresas y para los trabajadores de los Estados Unidos. Bien, vamos a hablar de lo hecho por Donald Trump. Bueno, está cumpliendo con lo prometido en campaña, eso no sorprende. En este caso particular sí, aunque no creo que esto haga toda la diferencia que sus seguidores piensan va a hacer. Por ejemplo, los estudios sugieren que en la medida en que Estados Unidos pierda trabajos industriales, lo hace en primerísimo lugar, por un amplio margen, por cambio tecnológico, esa robotización, por ejemplo. Lo más probable es que un trabajador de Ford despedido haya perdido el trabajo no en manos de un trabajador mexicano, sino de un robot. En segundo lugar, la segunda fuente, muy inferior en cuanto a proporción de pérdida de trabajos industriales en Estados Unidos, sí es la competencia exterior. Son productos importados a Estados Unidos que hacen que se produzca menos de esos bienes dentro de Estados Unidos. Pero incluso en ese caso, cuando hablamos de carros importados, 40% de esos carros tienen componentes producidos en Estados Unidos. Ya no se produce todo el carro, pero sí una parte. Y en tercer lugar, y muy por debajo de las dos causas antes mencionadas, están los inmigrantes como fuente de, digamos, competencia con los trabajadores locales. Y esta ley, o este tipo de visa, afecta a unas 85.000 personas al año. Cada día pierden su trabajo 75.000 personas. Claro, muchos de esos encuentran trabajo relativamente pronto, pero digamos, pierden su trabajo cada día 75.000 personas. Y esta ley lo que se quiere hacer es solo cubrir las filtraciones, o sea, aquellos casos en donde se abusa de la ley. O sea, no son los 85.000 al año, estamos hablando en el mejor o en el peor de los casos, según cómo se quiera ver,
de un par de decenas de miles. Entonces no es algo que haga una diferencia significativa. Muy bien, entonces vamos ahora a seguir hablando de Donald Trump, ya que en una entrevista con la cadena Fox News, el presidente elogió los esfuerzos que está haciendo Pekín para frenar la escalada de tensiones con el régimen de Corea del Norte. Veamos. No he cambiado mi postura. China viene a los Estados Unidos. Su presidente, con quien desarrollé una muy buena relación y creo que es una persona estupenda. Tenemos una buena química juntos y él entiende el gran problema en el que está trabajando. Entonces, ¿qué debería hacer? ¿Empezar una guerra comercial con China mientras trata de trabajar en un problema francamente más grande con Corea del Norte? Estoy negociando con China con un gran respeto. Tengo un gran respeto por ellos y ahora veremos qué pueden hacer. Muy bien, estamos justo comentando ese cambio, pues, ¿no?, de opinión. Ahora sí está perfecto lo que hace China. Sí, durante la campaña China violaba a los Estados Unidos. Esa fue literalmente la palabra que utilizó Donald Trump. Exagerado. Ahora es gente estupenda con la que se lleva muy bien. Ojalá siga así, digo, ojalá, digamos, haya más cambios en esa dirección, no en la dirección contraria. El tema, sin embargo, es esta nueva bonomía en la relación con China depende de que China haga cosas que Estados Unidos espera haga, sobre todo en relación a Corea del Norte. Si China no hace lo que Estados Unidos, o no hace en la proporción adecuada lo que Estados Unidos espera que haga, sancionar a la economía norcoreana fundamentalmente, o si lo hace pero eso no lleva a una solución del impasse con Corea del Norte por su programa nuclear, la relación podría volver a deteriorarse. O sea, esto no es una amistad de por vida necesariamente, es una amistad condicionada por las circunstancias. Claro, porque además que a Estados Unidos le conviene en la zona tener aliados. No, sí. Claro, o sea, eso es básicamente lo que le interesa. Claro, acá la paradoja es que quiere a China como aliado frente a Corea del Norte, pero quiere a Japón y Corea del Sur como aliados frente a China, países con los que tienen diferentes limítrofes. Bueno, es complicada la situación en esa zona del mundo, pero tras visitar Corea del Sur, el vicepresidente estadounidense Mike Pence continuó en Japón su gira asiática destinada a mantener la presión sobre el régimen norcoreano. Estados Unidos trabajará con Japón y sus aliados en una resolución pacífica a las ambiciones nucleares de Corea del Norte. Es la conclusión a la que han llegado el vicepresidente estadounidense Mike Pence y el primer ministro japonés Shinzo Abe durante su visita a Tokio, como parte de su gira asiática que ha servido para reforzar los lazos entre ambos países. La alianza entre Washington y Tokio es una piedra angular de la paz y la seguridad en el noreste de Asia. Y el presidente de Estados Unidos y la gente de nuestro país se compromete profundamente con Japón en la región a favor de lograr esa paz y seguridad en el largo plazo. Por supuesto que debemos buscar una solución pacífica al problema, aunque creo que el diálogo por el diálogo no tiene sentido. Es necesario que presionemos a Corea del Norte para que entable un diálogo serio. Pence también se reunió con el viceprimer ministro Taro Aso, con quien abordó asuntos de defensa. En la conferencia de prensa conjunta, ambas partes expresaron su cooperación para enfrentar las amenazas de pruebas de misiles de Corea del Norte y la invasión de China hacia los territorios del mar de China Meridional. La gira de Pence por Asia tiene una duración de 10 días y su objetivo principal es enfatizar el impulso que quiere dar el presidente Trump al comercio estadounidense en la región, pese a que abandonaron el acuerdo comercial de la Asociación Transpacífica. Muy bien, estamos comentando la situación de Corea del Norte y la posición de los Estados Unidos frente a los países que están muy cerca al régimen de Kim Jong-un. Claro, durante la campaña una de las cosas que dijo es que le sorprendía cómo Kim Jong-un pudo consolidar su poder siendo tan joven, rodeado de generales tan ambiciosos, y que tal vez podían resolver el problema sentándose a comer una hamburguesa. Y si Japón y Corea del Sur se sentían amenazados por Corea del Norte, podían adquirir sus propias armas nucleares. Entonces Japón y Corea del Sur decían, ¿cómo? Se supone que Estados Unidos es nuestro aliado militar, claro, y nos ha ofrecido protegernos en la eventualidad de una guerra con Corea del Norte. Entonces ahora el vicepresidente de Estados Unidos está haciendo una gira en donde hace actos de contrición diciendo, no, tranquilos, los vamos a seguir apoyando, pero eso sí pongan más de su parte. O hagan unas concesiones en materia comercial o gasten más en defensa, lo cual el subtexto es cómprennos más armas. Entonces pongan más de su parte, pero no los vamos a abandonar. Seguimos siendo sus aliados en la eventualidad de un ataque norcoreano.
Pero no hay posibilidades, ¿tú no crees que Corea del Norte quiera poder atacar ya no a Estados Unidos, sino a los países aliados? ¿Hay la posibilidad o crees que eso no forma parte del objetivo? Corea del Norte sabe que la represalia contra un ataque suyo hacia aliados de Estados Unidos podría ser devastadora. No creo que quieran empezar una guerra, lo que sí todo parece indicar quieren es tener capacidad de disuasión. Yo creo que ya al haber adquirido armas nucleares la tienen, pero ellos quieren, digamos, la disuasión total, que sería que tener un misil capaz de llegar a las costas de Estados Unidos y tener una bomba nuclear suficientemente pequeña como para caber en la cabeza de ese misil. Una vez que logren eso, la presunción es que ya no va a haber país en el mundo capaz de atacarlos bajo ninguna circunstancia. No habrá nada. Sí. Muy bien, nosotros vamos ahora con otras noticias. El fotógrafo sirio Abed Habak declaró a la prensa escrita europea, dando más detalles del terrible atentado en Alepo. Ese joven periodista dijo al diario El País de España: una fuerte explosión me quitó la cámara de las manos. Estábamos muy cerca, la imagen fue terrible. Vi la metralla venir en mi dirección, por suerte no nos alcanzó al grupo de periodistas que estábamos ahí. Las imágenes que vinieron después fueron terribles y nadie nos ayudaba, no había servicio médico, solo estábamos nosotros, los periodistas. No me lo pensé, hice lo que mi conciencia dijo y empecé a ayudar. Miré la cara de uno de los niños heridos y vi que estaba respirando. Lo cogí en mis brazos y corrí hasta que encontré una ambulancia y no sé qué fue de él. Se lo llevaron a uno de los hospitales de la zona en poder de rebeldes. Lo único que he hecho es inspirar humanidad a quienes matan niños como los de Khan Sheikhan. Bien, y tenemos una información que ha salido al respecto. Está Televisa News. Bombardeos en zona de control del Estado Islámico en Siria dejan 23 muertos. Se están acusando a la coalición de esos ataques internacional encabezada por Estados Unidos en el noreste de Siria. Han informado activistas. Hablan de fallecidos 13 civiles y 3 miembros del Estado Islámico de nacionalidad iraquí, que han perdido la vida en ese ataque aéreo en las proximidades de una rotonda en la ciudad de Al-Bukamal, en la frontera entre la provincia siria de Deir al-Sur e Irak. También se hablan de bombardeos, así que todavía recién está saliendo en la información internacional, ¿no? Sí, las muertes de civiles producto de bombardeos estadounidenses en Irak y Siria han aumentado recientemente, básicamente porque ha aumentado los casos de guerra urbana. Claro. O sea, una cosa es bombardear blancos en desierto a cielo abierto y otra cosa es tratar de darle a esta casa, pero no a la casa vecina dentro de una ciudad. Y en el caso de Mosul, ya el combate es cuerpo a cuerpo o casa por casa. Entonces, claro, hay también quienes dicen que los bombardeos de las fuerzas norteamericanas son tienen más libertad, quienes toman la decisión de bombardear, para decidir los blancos, y que eso también podría ayudar a explicar el aumento en las bajas civiles. Sea por una razón o la otra, el hecho es que las bajas civiles han aumentado. Muy bien, Farid, vamos a hacer una nueva pausa, vamos a volver con mucho más información y vamos a comentarles luego de la misma, del asesino del Facebook que se suicidó al quedar rodeado por la policía. Además, un hombre desata tiroteo en Fresno al grito de "Alá es grande". Volvemos con más detalles. Başkan, şu anda ben sizi çekiyorum. Siz sandıktan mühürsüz çıkmış olan oy pusulalarını sonradan... Bien, este video es una de las supuestas pruebas de la oposición turca, alega para que se invalide el referéndum que fortaleció los poderes de su presidente. Veamos los detalles. No nos rendimos, no aceptamos. Esos son los gritos de un grupo de mujeres turcas contra los resultados del referéndum que allana el camino del presidente Recep Tayyip Erdogan para concentrar más poderes.
En paralelo, los principales miembros de la oposición turca empezaron su batalla para anular los resultados de la consulta. Ellos han mostrado un video grabado con un teléfono móvil que muestra a un funcionario electoral sellando las papeletas mientras que una mujer le dice que el acto es criminalmente responsable. Este video se grabó luego de que las encuestas cerraran. Los sellos oficiales deben estar en todas las boletas antes de que sean entregadas a los votantes y no después. Resulta que esa mañana, algo que nunca ha ocurrido en una elección hasta hoy, los votos que faltaban fueron robados de los paquetes de manera organizada. Esos votos fueron producidos fuera de las mesas electorales. Intentaron colar votos en urnas sin los sellos de la Junta Electoral del distrito. Para el presidente Erdogan, hacer reformas constitucionales no lo convierte en dictador. Durante una entrevista con la cadena CNN, el líder turco señaló que el nuevo sistema representa una transformación de la democracia en la historia de su país, remarcando que donde hay dictadura no es necesario el poder presidencial para dirigir. Mientras tanto, las dos principales potencias del mundo, Estados Unidos y Rusia, han felicitado a Erdogan por su victoria en la consulta, una posición de Trump y Vladimir Putin que contrasta con la cautela de Europa y los observadores internacionales que siguen mirando atentos los movimientos del oficialismo y la oposición en Turquía. Bien, pese a las denuncias de la oposición, poco creo que se puede hacer. Erdogan seguirá en el poder, ¿no? Se ha enquistado. Ahora, en honor a la verdad, los observadores internacionales no cuestionaron tanto el recuento de votos, que es lo que está cuestionando la oposición, como el hecho de que, habiéndose realizado estas elecciones bajo estado de emergencia y con normas excepcionales, producto del golpe de Estado contra Erdogan, fallido el julio pasado, básicamente la oposición no pudo hacer campaña y no tuvo acceso a los medios de comunicación. Esa es la irregularidad fundamental que encuentran los observadores. No quita que también esto que se denuncia sea irregular, porque ellos dicen la norma establece que los votos tienen que haber sido emitidos en cédulas selladas por la autoridad electoral de la región y no lo habían sido. Pero claro, la Autoridad Electoral Nacional dice que eso ha ocurrido en elecciones pasadas. En otras palabras, la norma dice eso, pero no es la primera vez que se viola. Muy bien, vamos ahora a cambiar de tema. Y la búsqueda policial desplegada en 5 estados de los Estados Unidos del asesino del Facebook se suicidó al quedar cercado en una localidad de Pensilvania. Tras una breve persecución policial, Steve Stephens, el hombre que asesinó a un anciano y que difundió el video del crimen en Facebook, se suicidó de un disparo. Agentes policiales de Pensilvania confirmaron su deceso, luego que Stephens fuera cercado frente a un restaurante de comida rápida en el condado de Erie. Esta mañana los oficiales de la policía del estado de Pensilvania recibieron una llamada sobre el vehículo que estábamos buscando. Este estaba estacionado frente a un restaurante de comida rápida. Los oficiales respondieron. Fue una persecución corta en la que el auto fue detenido. Cuando los oficiales se acercaron, Steve Stephens se quitó la vida. El alcalde de la ciudad de Cleveland, Frank Jackson, lamentó este hecho ya que consideró que obstruye la labor de la justicia. Steve Stephens no tenía antecedentes penales. Sin embargo, tras asesinar a Robert Godwin, de 74 años, señaló a través de un video difundido en Facebook que había matado a una docena de personas y prometió seguir haciéndolo, aunque el FBI cree que no llegó a cumplir su amenaza. Bien, y seguimos con este tema, ya que el presidente ejecutivo de Facebook, hablamos de Mark Zuckerberg, se comprometió a fortalecer las herramientas de seguridad de la red social para evitar la propagación de videos como la del asesinato de Cleveland. Asimismo, envió condolencias a la familia de Robert Godwin, el anciano que murió acribillado por Stephens. Esta declaración la ofreció tras participar en un encuentro con desarrolladores de software. Tenemos un mapa completo de productos para ayudar a construir una sociedad más informada, ayudar a mantener a nuestras comunidades seguras y tenemos mucho más que hacer aquí. Y esta semana nos lo recordamos por la tragedia de Cleveland. Y nuestros corazones se dirigen a la familia y amigos de Robert Godwin. Tenemos un montón de trabajo y seguiremos haciendo todo lo posible para evitar que tragedias como esta sucedan.
Bien, y no se olviden que muy pronto estará en sus hogares la exitosa serie de ciencia ficción Doctor Who. Esa serie promete mantenerlo atado a su televisor y, por supuesto, solo a través de la señal de TV Perú. Muy bien, vamos a hacer un corte y vamos a regresar luego del mismo con un corredor chileno que ha dado una extraordinaria muestra de solidaridad en la Maratón de Boston. Volvemos. Vamos a continuar en TV Perú Mundo. Un tiroteo en el centro de Fresno, en California, dejó 3 muertos y dejó al menos un herido. Mientras en Francia, las autoridades han revelado la captura de 2 franceses radicalizados que planeaban un atentado explosivo. Al grito de Alá es grande, un hombre asesinó a 3 personas e hirió a otra en el centro de Fresno, una ciudad situada al sureste de San Francisco. El ataque se registró cerca de una sociedad católica de caridad en una parada de autobús. Corey Ali Muhammad, de 39 años, sacó un revólver y disparó a una camioneta y su ocupante. Luego arremetió contra un transeúnte y otras 2 personas que se encontraban en el lugar. El sujeto, que finalmente fue arrestado, era buscado por el asesinato de un guardia de seguridad ocurrido la semana pasada. En Francia, 2 hombres fueron detenidos en Marsella por planear un ataque inminente y violento a poco de celebrarse la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Según el Ministerio del Interior, los hombres radicalizados de 24 y 30 años tenían en su poder explosivos con los que pretendían cometer un atentado en suelo francés. Al respecto, las autoridades han redoblado las medidas de seguridad de los comicios y de los candidatos. Más de 50.000 policías entre gendarmes y militares se desplegarán en la jornada de votación. En Rusia, el supuesto autor intelectual del atentado del 3 de abril en el metro de San Petersburgo aseguró este martes ante un tribunal de Moscú que se vio involucrado de forma involuntaria en el ataque. En audiencia preliminar, Abrov Asimov, sindicado de coordinar con el suicida que causó la matanza, indicó que recibió órdenes y que no era consciente de que era cómplice de una acción terrorista. Un atleta chileno de 66 años de edad ha conmovido al mundo tras ayudar, como vemos, a una corredora durante la maratón de Boston en los Estados Unidos. Mario Vargas, así se llama, acudió al auxilio de la deportista, quien lucía exhausta en la competencia. Muy bien, con esta información nos despedimos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Farid, y nos vemos mañana.